a orar. Oremos juntos. Dios Padre, que llene de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias que nos guía nuestro camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que éramos pecadores, vivíamos en pecado, pero Dios, tú primero nos llamaste y nos amaste, por eso tú mandado a su Hijo unigénito y este mundo. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, derramado toda su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Entonces nosotros ya somos salvos ante de Dios. Dios ya no acuerda nuestro pecado, sino delante de Dios somos justos. Por eso nuestras almas podemos recibir la salvación cuando Jesús venga. Pero todavía estamos viviendo este mundo, tenemos cuerpo. Es posible pecaremos en el futuro, pero Dios también, a través de tu palabra y tu amor, que nos guía nuestro camino hacia una vida santificada. Y también nosotros viviremos aquí en esta tierra, hay un propósito, es para practicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso, Dios Padre, que a través de la palabra nos hizo entender más tu santa voluntad. También queremos que vivir una vida santificada, reuniendo con todos los hermanos, con amor, servimos juntos. También queremos evangelizar todo el mundo. Dios, ayúdanos en tu iglesia. Y también la iglesia Mérida no es de un pastor ni a uno de hermanos, sino es tu iglesia. Por eso tú, caminando en nuestra iglesia, guiando nuestro camino y limpiando nuestro pecado. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Ya estamos a abril, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa volando. Por eso, poco a poco, creo que el tiempo sería mejorando. Entonces, también nosotros debemos, poco a poco, conociendo más la voluntad de Dios y conoceremos más su santa voluntad, ¿no? Por eso, primero vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Como nuestro propósito de 2025, en la noticia siempre nos sale, por eso vamos a leer primero 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Practiques la palabra, que instes de tiempo y fuera de tiempo, le redarguye, le reprende o exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el propósito de nuestra iglesia 2025, ¿no? Aquí dice que practiques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el papel de la iglesia siempre pensamos, siempre hablamos, hay dos, ¿vale? Papeles de nuestra iglesia, o la iglesia desde Jerusalén hasta ahora, son mismos papeles de la iglesia. El primero es que practiques la palabra, que instes tiempo afuera de tiempo. Eso quiere decir, debemos practicar ese evangelio para todo el mundo, para que más personas puedan recibir salvación, venga conocimiento de la verdad. Ese es el primero papel. Y luego segundo, le redarguye, le reprende, exhorta con toda paciencia y doctrinas. ¿Eso qué quiere decir? Después de recibir salvación, entonces debemos quedarnos en la iglesia. San Juan capítulo 15 está escrito, nosotros somos pámpanos y Jesucristo es la vid. Entonces debemos conectar en la vid. Y luego en la iglesia debemos crecer nuestra fe. Pero como niño pequeño te pueden hacer que muy difícil, ¿eh? Los padres que crían a sus niños y cuidando y mucho trabajo. Es también nosotros en la iglesia debemos que recibir le redarguir primero y
le prende y exhorta. ¿Y con qué? Dios con la palabra, pero con toda la paciencia y doctrinas. Por eso hay dos papeles en nuestra iglesia. Primero, evangelizamos, ¿no? Cuando una persona te puede recibir salvación en la iglesia, ese es nuestro trabajo. Evangelizamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, no a recibir salvación. Y segundo, en la iglesia, a través del amor de Jesucristo, en la iglesia debemos crecer juntos. Aunque a veces pasamos cosas difíciles, tanto en la iglesia, en el mundo, en el trabajo, pero sabemos que primeramente, más importante, no debemos alejar a nuestro Señor. Debería siempre conectando y crece en la iglesia. Y busquemos Efesios capítulo 4, versículo 13. También es propósito de nuestra iglesia 2025. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Creo que las damas leen muy bien, ¿vale? Vamos a leer todas las damas. Efesios capítulo 4, versículo 13. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a Muchas gracias. Es verdad, lee muy bien. Por eso, ¿por qué debemos llevar la vida cristiana? Aquí tiene la respuesta. Hasta que todos lleguemos a unidad de la fe. Primero, las personas reciben la salvación, debería unirse en la iglesia y de conocimiento de Hijo de Dios, Jesucristo. Y a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que nosotros crecemos, parece a Jesucristo. Entonces, eso es la vida cristiana. Por eso nosotros después de recibimos salvación, crecemos en la iglesia, estudiamos la Biblia y le unimos juntos. Es por eso, para que nosotros crecemos poco a poco y luego, al final, parece a Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Y luego, después de parecernos poco a poco a Jesucristo, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todas buenas obras? Primeramente, predica ese evangelio. Entonces, por ejemplo, como hay dos partes de propósito de la iglesia, por eso en la iglesia debemos edificar unos con otros. Ese es más importante en la iglesia. Por eso mucha gente a lo mejor no entiende bien, por eso piensa que en la iglesia, que vengo a la iglesia, ¿qué tengo que hacer? No entiende. Pero eso, el núcleo que venimos a la iglesia, primeramente es recibir la salvación. Ese es más importante en nuestra vida cristiana. Y segundo, crecemos en la iglesia. ¿Hasta cuánto? Hasta que parece a Jesucristo y luego predicamos el evangelio. Por eso que podemos decir en la iglesia, durante una semana trabajando en el mundo, en el trabajo, en la familia, podemos desmayar, ¿no? A veces. Por eso debemos unirse domingo. ¿Para qué? Para que a través de la palabra nos da otra vez fuerza. A través de Jesucristo nosotros podemos hacer todas las cosas. Pero si utilizamos a veces nuestra fuerza sola, es muy difícil llevamos la vida cristiana. Por eso nosotros debemos que poco a poco, pareciendo Jesús, a través de la Biblia, conocemos todas sus buenas obras. Por eso nosotros, todos los hermanos de la Iglesia Mérida, ánimo, ¿vale? Ánimo, ánimo, vale. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre el tema es buen samaritano, ¿vale? Busquemos San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37.
San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. El versículo impar voy a leer y versículo pares leáis juntos. Encontrado San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Impar voy a leer y pares a vosotros. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le empujaron, le hirieron y se fueron, determinándole. Gracias. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendió sus heridas, echándole aceite divino, y poniéndole de su mano, lo llevó a Jesús y lo de él. Otro día a partir sacó los 2 denarios y los dio el mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le dijo, ¿qué uso de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Ese versículo un poco difícil, porque cuando él recibió la salvación, también durante mucho tiempo tenía duda ese versículo. Por eso he pensado mucho tiempo que quiero practicar ese versículos, pero no me da tiempo y por eso esta semana vamos a aprender juntos. ¿Qué quiere decir aquí buen samaritano y qué significa parábola de aquí está diciendo? ¿Vale? Primero vamos a ver 25. Y aquí intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primeramente pensamos, ¿quién era intérprete de la ley? ¿A qué momento lo pueblo de Israel? Un intérprete de la ley es como un líder religioso en los pueblos de Israel. Ellos que como escribas que enseñaba la Biblia a todos los pueblos de Israel, sobre todo 5 libros que fue escrito por Moisés. ¿Qué era? Ahora estamos leyendo, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y también llamamos como Pentateucos, 5 libros que fue escrito Moisés. Por eso, intérprete de la ley, ¿cómo? Ellos pueden, desde niños, ellos pueden memorizar todos 5 libros, memorizarlo todo. Y luego ellos estudian 5 libros y luego enseñaba los pueblos de Israel como principales, como profesores de la ley. Por eso ellos piensan que tienen mucho conocimiento en su cabeza. Por eso cuando Jesús vino a ese mundo predicando el evangelio durante 3 años y medio, entonces Jesucristo también ha hablado con ellos. Pero ellos no entienden
que Jesucristo es Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar a sus pecados. Por eso, San Mateo, vamos a buscar San Mateo capítulo 23, versículo 27. Busquemos. San Mateo capítulo 23, versículo 27. San Mateo capítulo 23, versículo 27. Leamos juntos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes de sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, y morando hermoso, por su dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Por ejemplo, que a aquel momento Jesucristo estaba diciendo a todos como escribas y fariseos diciendo hipócritas, porque ellos, sabiendo la palabra de Dios por dentro, pero por fuera, que parece deme amar a Dios, pero por sus corazones estaba lleno de pecado y toda inmundicia. Por eso en Isaías capítulo 29, versículo 13, busquemos Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Los caballeros, leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más mandamiento que hombres que les ha sido enseñado. Muchas gracias. Por eso, a aquel momento los intérpretes de la ley, que mayoría que cometía mucho pecado, aunque enseñaba la Biblia, enseñaba las letras a otros, todos pueblos, pero por dentro de su corazón no estaba honrando a Dios. Por eso este intérprete de la ley llamó a Jesús como maestro, por su boca. Parece respeta mucho a Jesús, pero en realidad vino a probar a Jesús. Aquí dice, quiere probar a Jesús. Quiere probar a Jesús. Por eso Jesús dice, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús es Dios verdadero. Jesús es Dios mismo. Vino como carne. Por eso Jesús es todopoderoso. Él sabe todos los corazones y actitud de cualquier persona. Por eso, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, aquí dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso Jesús sabía, este intérprete de la ley viene a probar a él. Jesús lo sabía. Por eso que este intérprete de la ley preguntó a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo puede recibir salvación? Como pregunta Jesús. Por eso vamos a por ver San Lucas capítulo 10, versículo 26. San Lucas capítulo 10, versículo 26. San Lucas capítulo 10, versículo 26, perdón. San Lucas capítulo 10, versículo 26. Él le dijo, ¿qué está Cristo en la ley? ¿Cómo lees? 26. Jesucristo pregunta otra vez intérprete de la ley. ¿Tú cómo piensas? ¿Cómo puede recibir salvación una persona? ¿Cómo puede recibir salvación? Entonces, ¿cómo respondió este intérprete de la ley? Vamos a leer juntos versículo 27.
A que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu esfuerzo y con toda su mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la Biblia, ¿vale? Está diciendo, citando aquí, que dice, amarás tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Está citando la Biblia. Vamos a buscar Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, leamos juntos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso este intérprete de la ley estaba citando la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Por eso él sabe la Biblia. Sabe por qué enseñaba los pueblos de Israel. Pero aquí hay una cosa muy importante. A través de esa pregunta y respuesta podemos saber este intérprete de la ley tiene mal pensamiento de la salvación. El primero quiere mostrar su sabiduría a Jesús. Este intérprete de la ley es hombre, ¿no? Jesús es el Dios. Él quiere mostrar su sabiduría a Dios. Por eso sabemos que tiene mal pensamiento primero. Y segundo, es que no tiene la verdadera sabiduría los hombres. Busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Primero Corintios, capítulo 1, versículo 20. Leamos juntos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escribas? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso, la sabiduría verdadera es Jesucristo. Viene de Dios. Los hombres no pueden tener la sabiduría verdadera y no pueden probar a Dios. Por eso, un error de este intérprete de la ley, que ante Dios tiene un corazón muy, como, no es recto, muy orgulloso. Piensa que, yo conozco la Biblia, yo conozco todas las cosas, pero este intérprete de la ley que no sabía cómo recibir la salvación. Él piensa que tiene que hacer muchas obras y puede recibir la salvación. Por eso dice que debería amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es la obra de los humanos, son hombres. Pero aquí dice, podemos decir, Romanos capítulo 3, versículo 20 está escrito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificados delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. Por eso sabemos que las personas no pueden recibir la salvación por su obra. Entonces, eso es una pregunta muy, muy importante. Una persona, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede recibir la salvación una persona? Aquí dice, intérprete de la ley, dice que tienes que amar a tu Dios con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón. Entonces, por esta obra, él piensa que puede entrar al cielo, puede recibir la salvación. Pero la Biblia no dice así. Busquemos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2,
versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Un poco largo, las tamas, por favor. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es esclavo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos sido elegidos para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso aquí la Biblia nos enseña correctamente. ¿Cómo puede recibir una salvación una persona? También nosotros muchas veces los hermanos damos testimonio y hablamos sobre salvación. Por eso, ¿cómo recibimos la salvación? Aquí tiene respuesta. Siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Una persona recibe salvación no es por su obra. Hay muchas iglesias, pastores o alguna persona enseña que una persona recibe salvación. Debería ¿qué? Servir a la iglesia. Debería dando diezmo. Debería hacer ofrenda. Debería que se servir en la iglesia. Debería hacer todas buenas cosas para recibir la salvación. Pero aquí dice, para recibir salvación, para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Una persona recibe salvación no por nuestras obras, sino por la fe. Pero ¿qué debemos creer? Eso es importante, ¿no? ¿Qué debemos creer? Primero busquemos 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Primero Juan, capítulo 5, versículo 20. Leamos juntos. Pero sabéis que... ¿No? Otra vez. 1, 2, 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y también lo es verdadero en su Hijo Jesucristo. Ese es verdadero Dios y la vida eterna. ¿No ha encontrado? Primero Juan, esta último de la Biblia, ¿vale? Antes de que Pedro, no sabe, lo siento. Primero Juan, capítulo 5, versículo 20, ¿vale? Lo siento. Primero Juan, capítulo 5, versículo 20. Muy bien, mira, hermano ya sabe el truco, ya sabe el truco, ¿vale? Entonces leamos juntos, ¿vale? 1, 2, 3. Entonces aquí está claramente nos enseña cómo puede recibir la salvación una persona. Es que conocer qué es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros recibimos salvación solo por Jesucristo, por su sangre. Todas las personas pueden recibir salvación. Pero, ¿qué debemos creer? Debemos creer que Jesucristo es Dios mismo. Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo. Murió en la cruz, derramado toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Esto es salvación. Cuando creemos eso es evangelio. No por nuestras obras, sino es don de Dios. Como Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 está escrito, es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Por eso nosotros recibimos salvación solo por creer. ¿Pero qué creer?
Muchas personas dicen, ¿cree la Biblia? Sí, la Biblia que hay 66 libros, ¿no? ¿Cómo ha dicho? 66 libros. ¿Bien? Ah, vale. ¿Cree toda la Biblia? No, hay la palabra de Evangelio. Busquemos San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 3. Creo que tenemos una lona, ¿no? Colgando allí entrada. Ese versículo era, ¿no? San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es salvación. ¿Cómo? Nosotros, todos conocemos, Dios es verdadero. Dios es creador de todo universo, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo unigénito por su amor y misericordia, porque Dios amó todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, tenga conocimiento de la verdad. Entonces, ante de Dios no hay hombre bueno, hombre malo, sino Dios quiere que toda la persona conoce su verdad, su palabra, para recibir la salvación. Porque en este mundo no hay nadie justo. No hay justo ni a uno. Por eso todos necesitamos recibir la salvación. Eso es más importante de todas las personas. Por eso, ¿cómo recibimos salvación? Aquí tiene la respuesta. Primero, creemos Dios existe, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo unigénito a esta tierra. En esa tierra. ¿Por qué? Para morir por nosotros. Derramado toda su sangre en la cruz. Por eso San Juan capítulo 19, versículo 30 dice, la última palabra ha dicho Jesucristo es, consumado es. He llevado todo nuestro pecado. Un momento. En San Juan capítulo 3, versículo 16, cuando Juan, visto a Jesús, ha dicho, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa quita el pecado del mundo? Todo nuestro pecado fueron llevados en la cruz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nuestro pecado por ejemplo, de pasado, de presente, fueron llevados. ¿Y nuestro pecado futuro? Aunque no hemos hecho, también fueron llevados. Eso es el Evangelio, salvación. Entonces, hay muchos hermanos y iglesias se confunden a través de salvación y la vida cristiana. Cuando se mezclan todos, entonces no pueden entender bien. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 12, ¿qué está escrito? No por sangre de machos, cabríos, ni de peceros, sino por su propia sangre. Su es Jesucristo. Por sangre de Jesucristo entra una vez en lugar santísimo. Santísimo, aquel momento es tabernáculo, ¿vale? Entre una vez santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Antiguamente todos los pueblos de Israel, ¿cómo era? Matando ovejas, cabreos, peceros. ¿Para qué? Para perdonar su pecado un año. Entonces, llevando esa sangre, entra al lugar santísimo una vez al año. Y luego sus pecados del pueblo de Israel fueron perdonados un año. Pero ahora, Jesucristo ya murió en la cruz hace 2000 años. Entonces, Jesucristo es Cordero de Dios. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. Entonces, una vez para siempre. Como ahora los hermanos que tienen coche, cada año tienen que comprar seguro de coche, ¿sí o no? Pero aquí dice que una vez para siempre. Jesucristo murió en la cruz una vez. Ha perdonado todos nuestros pecados una vez.
Entonces, cuando nosotros creemos esto, ya hemos recibido la salvación. Una pregunta. Después de recibir salvación, ¿es posible pecaremos en el futuro? ¿Es posible? Pero ese pecado también perdonado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ese pecado perdonado, Sí. entonces podemos pegar como nosotros queramos. No, tampoco. ¿Tampoco? No, porque ya la haces alguien deliberadamente, no. Por eso, esto es la vida eterna. La vida eterna es primero. Cuando conocemos la sangre de Jesucristo en la cruz, para nosotros creer es fácil, pero para Jesús no es fácil. Jesús vino a este mundo no es para vivir, sino para morir en la cruz. Por su sacrificio nosotros podemos recibir la salvación. Por eso cuando creemos esto en nuestro corazón, ya hemos recibido la salvación. Es posible pecaremos en el futuro, pero hay una cosa importante, que hay disciplina. Busquemos la Biblia. Hebreos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Hebreos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Hebreos capítulo 12, versículos 6 a 8. Leamos juntos. Porque el Señor, el que ama, disciplina, y azote a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os dará como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si eso os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por eso hay un grupo de cristianismo también decía que entiende la salvación. Decía que todos mis pecados fueron llevados a Jesús en la cruz. Entonces voy a vivir lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Puedo pegar, puedo hacer todo eso, porque mis pecados todos fueron llevados en la cruz. Por eso no más entiende nuestra salvación. Por eso hay dos partes aquí, ¿no? Hay disciplina de Dios. Por ejemplo, nosotros recibimos la salvación, ¿no? Y si seguiremos pecando como nuestro hijo que hace mal, entonces ¿qué? Por amor. No es para destruir su vida, sino por amor, hijo, que tú has hecho ese mal. Ten que arrepentir. Y luego, ¿qué? Ten que hacer bien las cosas. Pero si una persona te puede cometer mucho pecado, pero no tiene disciplina, que dice, no son hijos. No son hijos. Por eso no debemos mezclar todas las cosas juntos, sino, primeramente, debería quedar más claro en nuestra salvación. Nuestra salvación. No por nuestra obra, sino por creer. Pero no solo por la cabeza, sino nuestro corazón. Si una persona completamente entiende el amor de Jesucristo, murió en la cruz. A veces miramos el vídeo, derramado toda su sangre por nuestro pecado. ¿Cómo viviremos siempre en pecado? Estamos ignorando la sangre de Jesucristo. Por eso no es después de recibir salvación ya somos perfectos, sino poco a poco cambiando. Por ejemplo, antes que pelear siempre con las personas, una semana 7 veces, pero ahora 5 veces o 3 veces. Poco a poco cambiando. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. No por nuestro pensamiento, sino por la palabra de Dios. Entonces, esto es voluntad de Dios. Como hemos estudiado, ¿no? Hace, creo que 2 meses, hay 3 etapas de salvación. Primero, salvación es nuestra salvación de alma. Una persona cuando cree, mis pecados todos fueron llevados en la cruz por sangre de Jesucristo,
me ha limpiado todo mi pecado. Cuando entiende ese su corazón, entonces ya ha recibido la salvación de alma. Puede ir al cielo cuando Jesús venga. Pero segunda etapa es nuestro cuerpo, conducta. No puede recibir salvación perfecta cuando vivimos aquí en este mundo. Por eso poco a poco cambiando. Eso es la salvación de conducta. Y por último, salvación del cuerpo. ¿Qué significa? Cuando viene Jesucristo, les formará nuestro cuerpo como Él. Cuando venga el Señor en aire, entonces todos los salvos verdaderos que han recibido salvación, que entiende la sangre de Jesucristo, entonces todos subiremos junto con el Señor. Y en aquel momento nuestro cuerpo sería transformado como Señor. Entonces esto es salvación de cuerpo. Por eso hay proceso. No podemos mezclar todo. También hay un tipo de cristianismo, dice que yo he recibido la salvación. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Semana pasada he estudiado palabras de consultores, nos ha enseñado. A un grupo decía así: ahora he recibido salvación, ahora no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Entonces, yo ya no puedo pecar. Yo no puedo. Yo no puedo pecar. Entonces, si cuando comete pecado, decía que por mi pecado hizo pecar. No es por mí. Por mi pecado de dentro hizo cometer pecado. Entonces, eso no es correcto. Por eso te puede recibir salvación. Es posible, pecaremos. ¿Pero qué? Tenemos que mirar en la Biblia, recuperamos la relación entre padre e hijo. Por eso esto es más y más importante. Creo que no he hablado con tema de aquí dentro. Busquemos, ¿vale? Hechos capítulo 4, versículo 11 a 12. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Leamos juntos. Este Jesús, esta piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha enviado a ser cabeza de ángulo. Y ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dando a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso la persona recibe salvación solo por Jesucristo. Por eso aquí dice, intérprete de la ley tiene mal pensamiento. Él piensa que guarda la ley de Dios a través de Moisés, puede recibir la salvación. Pero aquí podemos decir que solo recibe la salvación la persona ¿por quién? Jesús, por su sangre. Por eso sabemos que este intérprete de la ley no entiende la salvación, no ha recibido salvación. Por eso Jesús aquí quiere enseñar, este intérprete de la ley, cómo puede recibir salvación una persona. Volvemos San Lucas capítulo 10, versículos 28 y 29. San Lucas capítulo 10. ¿Cómo se dice esto? Guía, ¿no? Ponemos aquí, guía de nuestra Biblia, ¿vale? Sí, ahí, ¿vale? Separadores, ¿vale? San Lucas, capítulo 10, versículo 28 a 29. Leamos juntos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Prójimo? Sí. Este intérprete de la ley respondido es correcto.
Por ejemplo, si alguna persona puede guardar toda la ley que Dios nos ha dicho, puede recibir la salvación, puede entrar al cielo de Dios. Pero aquí la Biblia dice que en este mundo no hay justo ni hay uno. Por eso, para guardar el mandamiento de Dios, la ley, no puede recibir la salvación. Por eso Jesucristo dice que haz todo esto, vivirás. Pero cuando ese intérprete de la ley quiere guardar la ley de Moisés, de Dios, cada vez que quiere guardar, tiene que saber, no puede. Aunque a veces ellos viven piadosamente por fuera, pero por su corazón también puede cometer pecado. Un enojo, cualquier enojo, envidia ante Dios es gran pecado. Por eso, para guardar la ley de Moisés, de la Biblia, no puede recibir la salvación. Por eso Jesucristo quiere enseñar a este intérprete de la ley que tú no has recibido la salvación. Tú deberías de nacer de nuevo. Por eso, en San Juan capítulo 3, ¿no? Está saliendo un hombre, Nicodemo, también principal de los judíos. Enseñaba la Biblia en sinagoga, no, ¿cómo se dice? Sinagoga, perdón. Enseñaba la Biblia, pero por la noche acercaba al Señor. Señor, ¿cómo tú haces todos esos milagros que no puede hacer otras personas? Y Jesús dijo, aquí dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso ese Nicodemo respondió, ¿cómo puedo, siendo un hombre viejo, entre otra vez la pareja de su madre? ¿Por qué? No entiende. No entiende qué es la salvación. Por eso aquí es lo mismo. Este intérprete de la ley no entiende cómo puede recibir salvación. Él piensa, yo guardo toda la ley que Dios a través de Moisés nos ha dado, entonces puedo entrar al cielo. Pensaba así. Por eso Jesucristo quiere enseñar cómo recibir la salvación. Volvemos San Lucas capítulo 10, versículo 30. San Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesús, a través de una parábola, quiere enseñar a este intérprete de la ley cómo recibir la salvación. Leamos juntos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén está más alto que Jericó. Por ejemplo, Jerusalén está a un nivel muy alto y Jericó un nivel muy bajo. Y luego te puede pasar Jericó, está mar muerto de Israel. Es muy famoso, ¿no? Aunque la persona no sabe nadar, pero puede flotar encima, porque es más bajo nivel de cielo, de la tierra. Por eso Jerusalén puede indicar como la iglesia, como el cielo. Y luego en medio de Jericó se indica como este mundo, nosotros. Y luego más abajo hay el mar muerto, significa infierno. Por eso aquí Jesús quiere que da una parábola a este intérprete de la ley, que cómo puede recibir la salvación a unas personas. Porque en aquel momento he pasado realidad. Hay muchas personas bajando Jerusalén a Jericó para hacer algo. Y luego entonces había muchos ladrones y como estaba cundido por ahí. Luego cuando pasa un pasajero y se pegaba, se robaba sus riquezas. Esa es pasar realidad. Por eso Jericó, también una ciudad, fue martido por Dios.
Porque cuando los pueblos de Israel cuando sale de Egipto, estaba desierto 40 años, ¿no? Hemos leído. Y luego después de entrar a la tierra de Canaán, la última ciudad era ciudad de Jericó. Por eso, a través del poder de Dios, el pueblo de Israel fue vencido, fue destruido a esa ciudad. Entonces, en aquel momento, Josué decía que nadie puede construir la ciudad encima de esta tierra. Por eso, la ciudad Jericó es una ciudad martida por Dios. Y este hombre que bajando Jerusalén a Jericó se refiere a este intérprete de la ley. Intérprete de la ley. Y este intérprete de la ley, su corazón se ha alejado de Dios, ha ido al mundo. Eso quiere decir no ha recibido salvación. Por eso cayó en manos de ladrones, significa que su alma perecerá a mano de Satanás. Luego, poco después, cuando entra más muerto, entonces su alma debería morir. Eso también ese hombre indica a todas las personas. Vive este mundo, todas las personas. Cuando la persona nace y luego bajando significa su vida, poco a poco estaba muriendo. ¿Me comprende? Es un poco difícil de explicar. Por eso significa nuestra vida. Entonces, antes de entrar, que más muerto, significa antes de morirnos, nuestro cuerpo, debemos recibir la salvación. Entonces, este hombre que ha caído Jericó, eso significa Satanás que ha quitado todos, quitado sus, ¿cómo se dice? Su alma perecerá en manos de Satanás. Satanás no quiere que esta persona reciba la salvación. Por eso que hizo esa obra, por su alma no puede recibir salvación. Por eso ese alma que si sigue así, está en medio camino, su destino es infierno. ¿Necesita qué? Ayuda. Como todas las personas de este mundo, indica a todas las personas no ha recibido salvación. Como ese hombre está en medio camino de Jericó, no ha recibido salvación. Su alma fue engañado por diablo de este mundo. Fue engañado, no ha recibido salvación. Por eso, en aquel momento, vamos a ver San Lucas capítulo 10, versículo 31-32, leo yo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Eso a qué se refiere? Aquí un sacerdote debería trabajar en Jerusalén, ¿no? Sacerdote debería trabajar allí, pero ha bajado Jericó. Eso uno. Y luego también hay un levita, debería también trabajar por el Señor, pero también ha bajado Jericó. Por eso ellos cuando viéndolo, ese hombre, y se pasó de largo. ¿Qué se refiere aquí? ¿Qué significa? Vale, escucha, intenta un poco, intento, ¿vale? ¿Qué significa aquí? Las dos personas indican como sabe la Biblia, trabaja por el Señor. Tanto sacerdote como levita trabaja por el Señor en templo, pero ellos no pueden salvar a ese hombre. Primero, ellos no entienden el amor de Jesucristo. Otra palabra, ellos tampoco sabían cómo puede salvar una persona su alma. Por eso ellos no pueden salvar esta alma. No sabe porque nunca ha conocido la voluntad de Dios a través de esa tierra. Por eso ellos no sabían y no pueden. Y también como levita estaba viviendo
en Antiguo Testamento. Hemos leído, ¿no?, de levita, que cuando un sacerdote o levita no puede tocar, ¿qué? Cuerpo de muertos. No se puede. Por eso este hombre parece medio muerto. Entonces este levita, ¿qué? Quiere guardar la ley de Moisés. Él piensa que la ley de Moisés dice que yo no puedo tocar ese cuerpo muerto. Entonces, si yo guardo esta ley, puedo recibir la salvación. Por eso él tampoco entiende cómo recibir salvación una persona. Por eso él piensa que guardar la ley de Moisés puede recibir la salvación. Es como este intérprete de la ley, es igual. Entonces, ambos no entendieron salvación. Por eso no puede salvar. ¿Me entiendes? Y vamos a por ver San Lucas capítulo 10, versículo 33. San Lucas capítulo 10, versículo 33, leo yo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí hay un samaritano. ¿Sabes quién es samaritano? Samaritano es que los hijos de Dios, del pueblo de Israel, que casaba con los gentiles y ellos se juntaban y nacieron los hijos, se llaman hijos de samaritanos. Y por eso los pueblos de Israel con los hijos de samaritanos no hablan ellos. Porque del mandamiento de Dios que los judíos deberían casarse con los judíos. Por eso ellos menosprecian los samaritanos. Y aquí un samaritano, ¿qué se refiere? Que solo él, un samaritano, que movido su corazón y luego su misericordia y luego ha salvado a ese hombre. ¿Qué se refiere aquí samaritano? Se refiere a Jesucristo. Este samaritano se refiere a Jesucristo. Vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 48. 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 Leamos juntos. Respondiéndole entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los pueblos de Israel estaban esperando continuamente Mesías. Pero ellos piensan que cuando venga Mesías puede recuperar su país. Los pueblos de Israel estaban esperando Mesías que puede recuperar sus cuerpos. Pero en realidad Dios mandó a Jesús no es para liberarlos de condenación de Roma o de otro país, sino para salvar sus almas. Por eso ellos no entendían, ellos hablando a Jesús como samaritanos. Por eso un samaritano bueno es Jesucristo. Los judíos llamaron a Jesús como samaritanos. Ellos persiguieron a Jesús, aparecieron a Jesús y mataron a Jesús en la cruz. Por eso a través de las manos de los romanos le crucificaron. Pero Él es nuestro Salvador. Realmente es nuestro Salvador. Nombre Jesús significa Salvador, porque Él salva su pueblo, salva todos sus pueblos. Por eso las personas que gritaron crucificando a Jesús, a los que estaban debajo de la cruz, diciéndole: tú eres Cristo, tú eres Dios, puedes salvarte a sí mismo.
Hay muchos, estaba abajo del crucificado Jesucristo, estaba gritando. Tú, si tú eres Dios, tú antes sanando las personas, tú antes sanando las enfermedades, tú has abierto los ojos de los hombres. ¿Por qué no puedes salvar a sí mismo? Si tú ahora puedes salir de la cruz, yo te creo. Muchas personas estaban diciendo eso y gritando. Y purando a Jesús le es cubierto. Pero Jesús pidió para que les perdonase. Aunque todas las personas estaban bajo ante cruz, estaba burlando, estaba hablando mal, pero Jesús, ¿qué ha dicho? Padre Dios, ellos no saben lo que hacen, por eso perdonarlos. Como los judíos llaman a Jesús, es como samaritano, pero sabemos que este samaritano ha crucificado en la cruz. Por su sangre derramado nos ha limpiado todos nuestros pecados. Por eso, levita, sacerdote, que ha bajado a Jerusalén, a Jericó, no puede salvar este alma. Solo por sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por esta samaritana, dicen los judíos, a Jesús puede salvar este alma. Por eso todo el mundo puede recibir la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Pero ¿por qué mucha gente no puede recibir salvación? Importante actitud antes de la palabra. Muy importante. Las personas piensan, como un pastor o un evangelista está hablando, no sé qué, no sé cuándo, no entendía bien. Pero esa no es mi palabra, sino es palabra de Dios. Cuando una persona tiene buena actitud ante Dios, puede comprender el amor de Jesucristo, puede recibir la salvación. Como María, hemos estudiado una vez, siempre está bajo de Jesucristo. ¿Para qué? Para escuchar su predicación. Para escuchar su predicación y al final ha recibido la salvación. Y también había otra persona, Judas Iscariote. Durante 3 años y medio caminando con Jesús. Ha visto muchos milagros. Y también ha escuchado mucha predicación de Jesucristo. Pero ¿por qué no ha recibido salvación? En su corazón llena de dinero. Él quiere aprovechar a Jesús ¿con qué? Dinero. Por eso hasta último Jesucristo ha dando ¿qué? Oportunidad. En San Juan capítulo 13 podemos decir, Dios es Jesucristo, lavado los pies de los discípulos, incluso Judas Iscariote. Jesucristo sabía todo. Judas Iscariote, su corazón. Jesucristo lo sabía. Pero ¿por qué lavar sus pies? ¿Eso qué? Mostrar su amor y misericordia. Que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de la verdad. Por eso ha enviado Jesucristo en este mundo. Y a través de su sacrificio nosotros recibimos la salvación. Y también Jesucristo durante 3 años y medio de predicación nos muestra su amor, su misericordia. Toda persona puede venir ante Dios, puede recibir salvación, pero según cada uno elige su camino, entonces tiene frecuencia de futuro. Por eso aquí nosotros hemos recibido salvación por Jesucristo, por su sangre. Única manera. No hay otro nombre podemos recibir salvación, sino solo un mediador. Es Cristo, hombre. La Biblia está diciendo. Por eso, según actitud de cada nosotros, recibimos salvación y recibimos condenación.
Por eso aquí el buen samaritano se refiere a Jesucristo. Solo Jesucristo puede salvar a esta persona. Por eso volvemos San Lucas capítulo 10, versículo 34. San Lucas capítulo 10, versículo 34. San Lucas capítulo 10, versículo 34. Leamos juntos. Acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y le llevó a Misón y cuidó de él. Mira, aquí, cuando Jesucristo vio a ese hombre, como ese samaritano, está herido su alma. Por eso se refiere a Jesucristo. Entonces, ¿qué he echado? Aceite y vino. Y aceite se refiere al Espíritu Santo. Y vino se refiere a la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, una persona cuando recibe salvación, ¿qué? Oímos la palabra de Dios y entendemos la salvación, pero con ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por eso quiere decir, aquí samaritano ha salvado a ese hombre físicamente y también se refiere a Jesucristo, ha salvado nuestro pecado. Entonces nosotros hemos recibido la salvación por el sacrificio de Jesucristo, se refiere aquí. La salvación de una persona es trabajo entre Dios, Espíritu Santo y Jesucristo, como llamamos Trinidad. Los tres. Busquemos 1 Juan capítulo 5, versículo 8. 1 Juan capítulo 5, versículo 8. 1 Juan, capítulo 5, versículo 8. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muchas gracias. Aquí dice, hay tres cosas, ¿no? Dan testimonio de Jesús. Es espíritu, es agua, espíritu, agua y la sangre. Espíritu, como aquí dice, se refiere a espíritu. Y agua se refiere a la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, principio, ¿qué? Era verbo, y verbo era con Dios, y verbo era Dios. Por eso aquí la agua se refiere a Dios. Espíritu, Dios. Y sangre. Sangre aquí se refiere a Jesucristo. Entonces, una persona, ¿cómo recibe salvación? Debería trabajar los tres, Trinidad. Padre, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso algunas personas, algunos hermanos, después de recibir salvación, no sabe cómo dar testimonio. No sabe cómo dar testimonio. Por eso aquí se refiere dar testimonio a tres. Sangre, Dios y Espíritu Santo. Una persona cuando escucha la palabra es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. La fe por oír y oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos palabra, dice así, 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 durante 5 días. Seminario. Por eso cuando escuchamos palabra y el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros entendemos la palabra de Dios. Entendemos, pero con un corazón abierto. Y después entender de qué? La sangre de Jesucristo. Eso es salvación. ¿Me entiendes? Una persona cuando cree la sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo nuestro pecado
no por nuestro pensamiento. Sí, una persona muy sabio o una persona que tiene poca educación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hizo entender. Nos hizo entender el Espíritu Santo. Por eso podemos recibir salvación. Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Y derramado toda su sangre, después de 3 días resucitó. Y después te mostró muchas personas, 120 hermanos, y luego los apóstoles Pedro y Juan, todos ellos le mostró. Y luego al final decía Jesús, tengo que subir al cielo para preparar el sitio para vosotros. Y luego vendrá el Espíritu Santo para que guíe a vosotros. Por eso, Dios es justo. Cualquier persona, sea más educado, sea menos educado, todos pueden entender la salvación. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Nos ayuda. ¿Entiende de qué? La palabra de Dios. ¿La palabra de Dios de qué? Que Jesús, ¿qué? Murió en la cruz, derramado toda su sangre, nos ha perdonado todo nuestro pecado. Eterna redención. Eterna redención. Esto es salvación. ¿Es fácil o difícil? ¿Fácil? ¿Fácil? Por eso, esto es salvación. Si Dios hace una salvación tan difícil, entonces hay personas que no pueden decidir. Por ejemplo, Iglesia Católica, ¿no? Ellos dicen, creado una palabra, se llama purgatorio. Entonces, para recibir salvación, compra bono con dinero. Entonces, su alma de tu familia saliendo de purgatorio al cielo, con dinero. Entonces, si hubiera la persona puede recibir salvación por dinero, entonces los pobres, ¿qué pasa? Pobrecitos. No tienen ningún céntimo. Entonces, ¿cómo recibir salvación? ¿Cómo recibir salvación? Si hubiera Dios mandado que debería hacer bautismo. Debería hacer bautismo y luego puede recibir la salvación. Entonces, hay personas que tienen alergia de agua. ¿Vale? Hay personas. Entonces, ese tipo de personas, ¿cómo? ¿Cómo puede recibir salvación? No puede, ¿no? Si hubiera Dios ha dicho, las personas reciben salvación, tienen que leer 5 veces la Biblia entera al año. Entonces todo el mundo no puede recibir salvación. ¿Que sí? ¿Quién puede leer 5 veces la Biblia entera al año? Algunos sí, pero la mayoría no. Por eso Dios ha creado la salvación. Es tan fácil para que todo el mundo puede comprender, puede recibir. ¿Me comprende? Bien. Y luego aquí, después de una persona recibir salvación, no es fin, ¿vale? No es fin. Aquí dice, lo llevó al mesón y cuido de él. Antes no he entendido mesón, pero una vez he visto cartel como restaurante mesón, ¿no? Aquí también utiliza así. Pero antiguamente el mesón como hotel, incluido restaurante, que para descansar a las personas, pasajeros y para comer, ¿vale? Dentro de ella. Por eso aquí lo llevó mesón. Mesón se refiere... ¿Qué se refiere? ¿Cómo pensáis? Mesón, una persona cuando recibe salvación, ¿dónde debería estar? En la iglesia. Por eso mesón se refiere a la iglesia. Volvemos San Lucas, capítulo 10, versículo 35. San Lucas, capítulo 10, versículo 35. Las hermanas preparadas.
Leamos juntos San Lucas, capítulo 10, versículo 35. 1, 2, 3. Muchas gracias. Por eso aquí, mesón se refiere a la iglesia. Una pregunta, hermanos. ¿Iglesia Mérida de quién es? ¿De yo, de mío? ¿O del hermano Chuni? ¿O del hermano Ede? ¿De quién es? De Dios, ¿no? Y también de nosotros. Todos nosotros somos dueños de la iglesia, ¿no? Por eso, aquí, otro día partí, sacó 2 denarios y los dio el mesonero. Por ejemplo, aquí, mesonero, ¿qué se refiere? Como dueño de la tienda, podemos decir. ¿Quién es? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Se refiere al Espíritu Santo. La iglesia está guiando por Jesucristo, es la cabeza, y luego el Espíritu Santo guía nuestra iglesia. Como la vid, nosotros, pámpanos, debemos conectar en la iglesia. ¿Y con qué? El Espíritu de Dios guía en la iglesia, ¿no? El Espíritu de Dios cuida la iglesia. ¿Con qué? Aquí dice 2 denarios. ¿Qué significa 2 denarios? Busquemos San Juan, capítulo 1, versículo 14. San Juan, capítulo 1. Versículo 14. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como unigénito el Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nuestra iglesia Mérida, también nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está guiando, ¿vale? El dueño es nuestro Señor Jesucristo, de nuestra iglesia. Y aquí 2 denarios se refiere al Espíritu Santo de Dios que guía a nuestra iglesia. ¿Con qué? Con gracia y verdad. 2 cosas deberían juntos. Por eso los hermanos, hay muchos hermanos entienden una denario. ¿Qué? Gracias y amor. Iglesia debería ser llena de amor, llena de gracia. Pero otra parte, otra denario de qué? Verdad. ¿Verdad qué significa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Espíritu Santo guiarnos con gracias, amor y con palabra. Por eso debemos obedecer de qué? No de evangelista ni de otro presidente, sino la palabra. Entonces Dios nos ha guiado en la iglesia, nos da gracias y su palabra. Busquemos San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Las damas, última oportunidad, ¿vale? Si podéis comer más o menos hoy, entonces a través de ley de ahora, ¿vale? 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí, ¿qué quiere decir? Porque si vemos, volvemos San Lucas capítulo 10, San Lucas capítulo 10,
San Lucas capítulo 10, versículo 35. Dios nos ha salvado, todos nosotros, ¿no? Nos ha salvado, ¿sí o no? Hemos recibido salvación. Y Dios nos deja en la iglesia. Dios, a través del Espíritu Santo de Jesucristo, nos guía en la iglesia con gracia y verdad. Entonces, aquí último dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese Dios, Dios pagará todo. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, el dueño es nuestro Señor, ¿no? El dueño. Mesonero. Y también se refiere a todos los hermanos salvados. Entonces, no puede ser como el Espíritu de Dios ahora baja aquí y trabaja, sino todos nosotros, salvos, verdaderos, debemos trabajar en la iglesia. ¿Para qué? Para cuidar primero nosotros, los cristianos salvos, reunimos juntos, que amamos juntos, y luego para también otros que almas recibir la salvación. Cuando entra la iglesia tenemos que amarle y luego cuidarle y como con 2 denarios también. ¿Me entiendes? También nosotros somos dueños de la iglesia. ¿Cómo pensáis? ¿En la iglesia siempre pasa la cosa buena, bonita? ¿Siempre? ¿No? A veces también hay contienda, a veces también hay creación, ¿cómo se dice? Hay pelea, ¿no? Hay lucha. Pero ¿a qué momento qué debemos hacer? Perdonamos uno con otros. ¿Con qué? Con gracia de Dios nos ha dado con la palabra. Es el núcleo. ¿Para qué? No es para juzgar a nadie, sino para edificar a ese hermano o hermana. Para que pueda crecer bien en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. En la iglesia recibimos salvación primero y luego crecemos en la iglesia. Y cuidamos a los hermanos. ¿Para qué? Puede crecer recto. Como todos los padres quieren que sus hijos crecen bien, y estudia bien y final ¿qué? Puede buscar un buen trabajo. En la iglesia es igual. Dios quiere que todos sus hijos puedan caminar un camino correcto, según la Biblia. Por eso es también nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Por eso debemos unirnos más. Si pensamos, la maquinación de Satanás siempre igual. ¿Qué? Hace separación. Pero de obra de Dios es siempre igual que unirnos juntos. Por eso no debemos caer en tentación del diablo y separar de la iglesia. Aunque no somos perfectos, cada uno de nosotros, incluso yo no soy perfecto, pero cuando le unimos juntos, somos perfectos y podemos trabajar por nuestro Señor. Por eso aquí dice, yo te pagaré cuando regrese. Por eso hemos leído San Mateo capítulo 16, versículo 27. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Pasa muy rápido. Vamos a por ver San Lucas capítulo 10, versículo 36. San Lucas capítulo 10, versículo 36. Leamos juntos. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los 3. ¿Quién fue? Que cayó en manos de ladrones.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue prójimo el que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? Los tres. ¿Que sí? ¿Me entiende? ¿Entendéis esa pregunta? Los tres necesitan salvación. Los tres han caído en manos de ladrones que sus armas. Entonces ellos tres necesitan salvación. Entonces aquí Jesús, ¿por qué dice esa parábola? Para que enseñe a este intérprete de la ley, tú, aunque es maestro de los pueblos de Israel, aunque sabe mucho la palabra, pero no ha recibido la salvación. Entonces tú eres el hombre que ha caído en manos de ladrones. Entonces debería que recibir la salvación a través de mi palabra, a través de mi sacrificio. Jesús quiere enseñar a este intérprete de la ley este tema. Por eso los tres que necesitan que recibir la salvación a través de Jesucristo. Último versículo, veamos. San Lucas, capítulo 10, versículo 37. San Lucas, capítulo 10, versículo 37. Leamos. Él dijo que uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Por eso creo que este intérprete de la ley no ha recibido salvación. ¿Por qué? No está escrito desde más abajo de aquí. Por eso, muy difícil para que los hombres que tienen mucho conocimiento de la Biblia y muy difícil que acerca al Señor. Porque su corazón está lleno de orgulloso. Por eso, el final aquí, ve y haz tú lo mismo. Eso no está hablando solo por esta persona, intérprete de la ley, sino a nosotros. Nosotros, cuando recibimos salvación, hemos entendido que ese amor que Cristo nos ha mostrado, hemos recibido salvación. Entonces debemos que predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Como Jesucristo, hasta el último momento, amando las almas. Aunque él sabía todos sus corazones quieren matar a Jesucristo mismo, pero él últimamente estaba amando sus enemigos también. ¿Para qué? Ellos pueden comprender el amor de Jesucristo, pueden recibir la salvación. Entonces nosotros también, cuando hemos recibido salvación, debemos tener ese corazón. Ama primeramente nuestros hermanos y las almas que no han recibido la salvación. Ese es nuestro, como he dicho, nuestro... Obligación. Como nuestro deber. Es como nuestro deber, ¿vale? Busquemos San Mateo capítulo 5, versículos 42 y 43. San Mateo, capítulo 5, versículos 42 y 43. San Mateo, capítulo 5, versículos 42 y 43. Los caballeros, también último intento, veamos juntos. 1, 2, 3. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo reduces. Fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. El 44 también. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os juzgan y os persiguen. Muchas gracias, los caballeros. Hoy come mucho, ¿vale? Es difícil
Está escrito aquí. Por ejemplo, es normal, amamos que la persona nos ama, pero es muy difícil, amamos nuestros enemigos. Incluso ora por ellos. ¿Por qué aquí Jesucristo dice esto? Porque podemos hacerlo. ¿Pero con qué? Con el poder que Cristo nos ha dado. Si cuando nosotros solo miramos su alma perdida, su alma que no ha recibido salvación, entonces podemos amar a su alma. Podemos orar por él. Aunque es difícil, pero podemos hacer. Poco a poco debemos hacer. Cuando tenemos ese corazón, amamos las almas, entonces el poder de Jesucristo nos muestra en nuestro cuerpo. Cuando veamos a una persona, no mira su como rostro, experiencia, sino miramos su alma. Si esta persona no ha recibido salvación, pero debemos que amar su alma para que ella o él puede recibir la salvación. Eso es que Dios nos ha mandado. Aunque es difícil, pero debemos hacer. Ese es nuestro deber. ¿Tenéis muchos enemigos? ¿Tenéis muchos? Creo que más enemigos en nuestra familia, ¿no? Nuestros propios defectos. Sí. Por eso, hermanos, que debemos que predicar ese evangelio. Predicamos ese evangelio hacia nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amados, para que ellos puedan recibir la salvación. Hasta nuestros enemigos debemos amar y orar por ellos para que ellos puedan entender la salvación y puedan recibir la salvación. Porque Dios ama al mundo, ha dado su Hijo unigénito para que todas las personas lo que creen no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, que me ha pasado mucho tiempo, por eso predicación de hoy, como San Lucas capítulo 10, buen samaritano. Jesucristo es buen samaritano. Jesucristo nos salva a nuestra alma. Todos nosotros recibimos salvación a través de Jesús, por su sangre. Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos quedarnos en la iglesia. En la iglesia, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos guía con la gracia y la verdad. Dos cosas, gracia y verdad. Por eso esas dos cosas deberían andar juntos. Si en la iglesia solo hay gracia y amor, entonces esa iglesia no puede utilizar por Dios. Y si esta iglesia solo hay castigo, solo hay como la verdad, entonces si no hay amor, no hay gracia, tampoco. Entonces ambos deberían juntarse. Pero claro, el dueño de la iglesia no es tal persona, sino juntos. Y dueño de la iglesia es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo está guiando, está andando ahora mismo aquí. ¿Para qué? Para todos nosotros, los hermanos, primer papel es que recibimos salvación. Entonces la puerta de la iglesia siempre está abierta. Cualquier persona puede venir aquí y conoce la palabra, recibir la salvación. Y segundo, para que todos los hermanos, según su palabra, debemos crecer. A veces palabra es dulce, a veces palabra es que fuerte. Según la Biblia, según la palabra de Dios, debemos recibir y obedecer. Debemos alejar nuestro pecado, debemos vivir una vida santificada. ¿Para qué? Para practicar ese evangelio. Si la iglesia está llena de pecado, entonces no puede practicar ese evangelio. Entonces Dios utiliza la palabra de Dios, es la agua, limpiará su iglesia. Por eso, hermanos amados, Jesucristo venga pronto. Por eso debemos que amamos más fuerte como antes, le unimos más veces y que practicamos el evangelio de nuestro Dios. ¿Vale?
¿Entendido hoy palabra? Vale, muchas gracias. Terminamos con una oración, oremos juntos. Dios Padre, que siempre nos ama, nos guía, te damos las gracias. Gracias por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, derramado toda su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Por eso podemos recibir la salvación. Pero después de recibir salvación, también hay posibilidad de pecar. Por eso, Dios Padre, tú siempre con la palabra nos guiando y nos enseñando cuál es tu buena voluntad, te puede recibir la salvación. Entonces, a través de tu palabra queremos obedecer y queremos cambiar a nuestra vida. Y también, más importante, todos los hermanos debemos unirse juntos en la iglesia para que no entramos en tentación de Satanás, para que nosotros no caemos en el suelo. Aunque algunos hermanos, hermanas están cayendo, pero vamos a ayudarles que recuperen su fe, vamos a amarles para que puedan comprender bien la voluntad de Dios y volver a nuestra reunión. Este mundo está lleno de pecado y violencia. Solo en lugar de iglesia, Dios quiere que sus hijos puedan permanecer y en la iglesia Dios guiarnos en nuestro camino. En la iglesia Dios quiere enseñarnos con gracias y con verdad. Por eso algunos hermanos y hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, tentación del diablo, que Dios ayúdale y protegerle, por favor. Y también algunos hermanos y hermanas están pasando enfermedades y problemas económicos. Dios también bendice los hermanos de nuestra iglesia para que también su vida de carnal también puede ser bendecido y también nuestra alma podemos crecer en nuestra iglesia. Por eso, Dios Padre, que nos enseña tu santa voluntad, nos enseña tu camino para que nosotros podamos andar juntos, todos los hermanos juntos, en el camino que nos enseña, para que nuestra iglesia Mérida podemos ser una iglesia que predica el evangelio y también una iglesia que puede mostrar tu amor de Jesucristo. Aunque no somos perfectos, pero Dios, nosotros queremos unirnos juntos y a través de esa unión, a través de la guiación del Espíritu Santo, seríamos justos, seríamos perfectos para que podamos trabajar juntos. Y hoy también te damos gracias que nos guía ese tiempo y también bendice los hermanos que están sentando aquí. También cuídales, por favor. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.